¿Por qué? Porque si usted comienza a tolerarse cosas que antes usted se toleraba y que con el paso de los años y en el fortalecimiento espiritual usted no es capaz de mantenerse en esa lucha, ¿qué sucede? Usted entra en una profunda decepción de usted mismo y de Dios. ¿Por qué? Porque usted dice, tanto que yo voy a rezar y tanto que yo voy a orar y todavía no soy capaz de cambiar esto. Y uno comienza a decir, ¿y para qué? ¿Y para qué voy tanto a esto? ¿Y para qué voy tanto a lo otro? ¿Y para qué tanto grupo y tanta rezadera y tanta cosa? Y uno, me parece a mí, va entrando en una profunda decepción espiritual con uno mismo y con Dios. Y eso es gravísimo. En la vida espiritual uno va notando en los procesos de crecimiento. Y yo creo que nosotros que estamos en un ámbito espiritual, si nosotros no mantenemos unos continuos niveles de crecimiento, y si usted no mantiene unos continuos niveles de crecimiento espiritual, entrará en una profunda decepción, que es peligrosísima. Mire, no hay cosa más difícil en la vida espiritual que animar a una persona que ha estado en los caminos de Dios y se desanima. Es más difícil animar a uno que ha estado en los caminos de Dios y se desanima que a uno que no ha estado jamás en los caminos de Dios. Si uno de los que están aquí con nosotros se desanima y lleva mucho tiempo y se enfría y pierde su ritmo, volver a meterle en el camino espiritual es más difícil que cuando era totalmente ateo y entró aquí y se convirtió de una. ¿Por qué? Porque como que el alma, digámoslo así, adquiere hábitos que uno después como que se bloquea contra ese tipo de hábitos. Entonces a mí me parece que habría que trabajarle un poquitico a eso. Habría que ser un poquito más fuertes, más firmes. Y yo también le preguntaría a usted, quisiera que cada uno de ustedes se preguntara, ¿usted está teniendo niveles de crecimiento significativos en su vida espiritual? ¿Está teniendo? Y como padre, ¿cómo yo sé que yo tengo niveles de crecimiento adecuados en la vida espiritual? ¿Cómo sé yo eso? ¿Cómo sé yo que estoy alcanzando niveles de crecimiento espiritual? Porque reza mucho, pues también las memorias USB ustedes las ponen y ellas pueden rezarle mucho y no tienen crecimiento. No es un acto repetitivo. Los niveles de crecimiento espiritual se manifiestan en una sola cosa, en la docilidad mía a la acción de Dios. Se manifiesta en eso, en la docilidad a la acción de Dios. Y usted sabe de qué les estoy hablando. Entonces yo creo que, hermanos, hermanas, para mí, para nosotros que estamos en el camino de Dios, para ustedes y para mí que estamos en el camino de Dios, no tener unos niveles de crecimiento profundos a nivel espiritual le genera a uno una decepción profunda. Cuando me monto en un avión 9, 10 horas para ir a predicar una parte, yo siempre que antes de montarme al avión yo digo, ¿yo para qué estoy en esto? Yo podría estar en mi casa, tranquilo, leyendo, tengo una rumia así de libros que tengo atrasados para leer, tengo muchas cosas para hacer, ¿yo para qué me meto en esto? Cuando vengo de regreso, siento que son los espacios donde Dios me desarraiga de mi cotidianidad y me pone en una situación nueva. Y cada evento, cada encuentro para mí es un nivel acelerado de crecimiento, de una manera extraordinaria. Yo lo siento. Cuando Julián decía ahorita, ¿quién nunca se ha sentido deprimido? Yo nunca. Yo nunca me he sentido deprimido, nunca. Yo no levantaba la mano charlando, nunca. Yo nunca me he sentido.
pero porque en los últimos 30 años de mi vida he tenido un acompañamiento espiritual profundo. Yo se lo atribuyo a eso. En los últimos, yo tengo de estar en la renovación carismática, yo entré en 1977. O sea, hace 32 años. Y les aseguro que jamás he sentido ni depresión ni nada de eso. Porque siento que voy en un camino. Yo soy insaciable espiritualmente, como lo son ustedes. Soy insaciable. Y quiero más y más y más. Y tengo mis encarretes por épocas, con lecturas, con autores, con temas, ¿cierto? Y me voy encarretando, y voy dejando temas, y voy dejando autores, y voy dejando, pero yo siento que voy creciendo. Yo no soy el mismo de hace unos años. Siento que hay una fuerza restauradora continua en mí. Me parece que eso es un nivel que valdría la pena que cada uno de nosotros se preguntara: ¿usted aquí está creciendo? Uno siempre, cuando habla de crecimiento espiritual, tiene la tendencia a culpar a los demás. Entonces uno dice: no, es que Julián, que es el coordinador, no hace esto, el equipo responsable no hace esto. Pero en realidad el responsable del crecimiento espiritual es uno, nadie más. Entonces sería lo primero. Lo segundo que me parece a mí, como les decía ahora, que puede perturbar, crear zozobra y caos en el alma es este: uno cambia las prioridades en la vida. Y cuando uno cambia las prioridades, uno se enreda. Es esto, me explico. Para nosotros, la prioridad 1A es el ser. Cuando uno cambia esa prioridad por el tener, se le enreda a uno la vida. Cuando uno deja de tener una prioridad sobre el ser y la pone sobre el tener, se producen profundas insatisfacciones personales. Lo pensaba yo de esta manera. En el caso de los profesionales, leo lo que tengo escrito, es muy común decir esto: he trabajado duro, he estudiado muchísimo y merezco algo de retribución. Uno dice: yo me gasté mis pestañas en la universidad y me quemé las pestañas durante 5, 6, 7 años, ahora la vida me tiene que devolver todo eso, toda esa inversión, ¿cierto? Y entonces viene una etapa de acomodamiento, de codicia, y comienzan esos imaginarios sociales de bienestar a primar sobre el ser. Esos imaginarios de que uno tiene que tener un superauto, de que progresar es tener, de que progresar es conseguir, de que progresar es adquirir, de que progresar es todos los días tener más y más y más. Y entonces se invierten las prioridades. Empieza a tener más prioridad el tener que el ser. Y ahí sí se generan en uno profundas insatisfacciones, porque uno jamás estará contento con lo que tiene. Jamás. El ser humano es absolutamente codicioso. Yo soy profundamente codicioso. Yo no estoy satisfecho con lo que tenemos. Yo quisiera que tuviéramos más, pero a veces me digo: no, pero es que esto me pone tan nervioso. A veces soy: pero ¿por qué estoy tan nervioso? Pues que no estoy contento. Y cuando viene la gente de fuera y dice: ¿cómo han crecido ustedes? Y yo digo: pero yo quiero que crezcamos más. Y tenemos aquella casa, y tenemos esto, y tenemos la librería, y tenemos la otra, y esto. En lo material, en el tener, el ser humano es absolutamente insatisfecho por una razón: porque el tener
es la manera como yo distraigo mi deseo de Dios que no soy capaz de satisfacer. Porque yo les decía ahora que Dios es la realidad profunda que llena mi vida. Y si yo no lleno eso con Dios, lo lleno con el tener. Y eso sí que le produce al ser humano una absoluta insatisfacción. Pero total. Porque usted nunca estará contento, nunca estará contenta con lo que tiene. Nada, jamás, nada lo llenará. Jamás, nada lo satisfará. Jamás. Y ahí es donde yo creo que lo segundo que a uno le produce como esta zozobra interior es ese cambiar de las prioridades. Y yo lo digo de esta manera: los imaginarios sociales de bienestar. ¿Que cuáles son los imaginarios sociales de bienestar que tiene nuestra sociedad? Vivir en determinado sector de Medellín, que uno tiene eso pero introyectado aquí. Eso uno lo tiene pero metido, ¿cierto? Y la ropa que uno se pone, y el auto en el que se monta, y la pareja que se consigue, el hombre que se consigue, la mujer que se consigue. Porque muchas veces esa pareja resulta que es el llavero que yo tengo, el llavero, ¿cierto? Es algo de mostrar, es lo que me satisface. Porque hace parte, porque esa persona termina siendo parte del tener, no del ser, cuando invierto las prioridades. A mí me asombra, por ejemplo, cuando hablo con gente de la iglesia, de nuestra comunidad, cuando, por ejemplo, cuando las prioridades de la gente de la iglesia son las mismas de la gente del mundo. Entonces, ¿qué es lo diferente que nosotros le vamos a aportar al mundo? ¿Qué es lo diferente? ¿Qué es lo distinto? ¿Qué es lo que nosotros vamos a cualificar diferente del mundo? ¿Qué? ¿Qué es lo que nosotros vamos a volver diferente? ¿Qué vamos a aportarle diferente nosotros? ¿Cuál es la cualificación diferente que usted le está haciendo a su profesión o a su empresa como cristiano? ¿Cuál es? Yo me he encontrado con mucha gente que conoce gente, uno conoce una persona y resulta que esa persona viene a la iglesia. Y resulta que después uno conoce una persona que trabaja en esa misma empresa. Ay, yo conozco a esa persona, viene a mi grupo de oración. Ay, yo no sabía que era cristiano. No sabía que era cristiano. Entonces, ¿qué es lo que nosotros le imprimimos de diferente a nuestro ser cristiano? ¿Qué es lo que le imprimimos de diferente? Entonces, yo creo que una de las cosas que a uno le produce como una insatisfacción profunda en el ser es invertir la escala de valores. Cuando uno invierte la escala de valores, esa vaina se le complica a uno. Yo no sé usted cómo la tiene, no sé qué tan invertido estará usted, no sé qué tan invertida estará usted, porque es que uno sin darse cuenta se pasa para el otro lado. Uno sin darse cuenta termina pensando de la otra manera. Uno sin darse cuenta termina anhelando lo que todo el mundo anhela. Y uno gastarse aquí 2 horas los sábados y más para pensar igual a como piensa todo el mundo. Y uno gastarse aquí horas y grupos y que le exigen a uno que coinonía, que venga, que compromiso, que testimonio, que traiga Biblia, que ore, que para uno terminar pensando igual al del mundo. No, para esa gracia uno renuncia. No, para terminar uno pensando como piensa todo el mundo. No, eso no vale la pena. Algo tiene que haber diferente. Ahora, hay una tercera cosita que me parece a mí que le produce a uno esto que digo yo, que es caos y zozobra en nuestro ser, y es lo sentimental. Lo pongo en tercer lugar, pero ustedes se están riendo porque usted lo pone en primer lugar. Mire, una vida sentimental no armoniosa lo destruye a uno.
Una vida sentimental no armoniosa lo destruye a uno. Mire, si yo comparo la